El apóstol penetró allí con la ayuda de Dionisio, hombre culto y generoso, que atendió su solicitud, a fin de observar hasta dónde iba su valor en la presentación de la desconocida doctrina. Pablo comenzó impresionando al aristocrático auditorio, refiriéndose al Dios desconocido, homenajeado en los altares atenienses. Su palabra vibrante presentaba cambiantes singulares, las imágenes eran mucho más ricas y hermosas que las registradas por el autor de los Hechos de los Apóstoles. El propio Dionisio estaba admirado. El apóstol se le mostraba muy diferente que cuando lo vio en la plaza pública. Hablaba con elevada nobleza, con énfasis, las imágenes se revestían de extraordinario colorido, pero, cuando comenzó a discurrir sobre la resurrección, hubo un fuerte y prolongado murmullo. Las galerías se reían a mandíbula batiente, llovían los remoquetes exacerbados. La aristocracia intelectual ateniense no podía ceder en sus prejuicios científicos. Los más irónicos dejaban el recinto con carcajadas sarcásticas, mientras los más comedidos, en consideración a Dionisio, se aproximan al apóstol con sonrisas intraducibles, declarando que lo oirían de buen grado en otra ocasión, cuando no se diese el lujo de comentar asuntos de ficción. Naturalmente, Pablo quedó desolado. En el momento, no podía llegar a la conclusión de que la falsa cultura encontrará siempre, en la sabiduría verdadera, una expresión de cosas imaginarias y sin sentido. La actitud del Areópago no le permitió llegar al fin. En breve el suntuoso recinto estaba casi silencioso. El apóstol, entonces, recordó que sería preferible enfrentar el tumulto que siempre provocaban los judíos. Pues, donde hubiese lucha, habría siempre frutos que recoger. Las discusiones y las fricciones, en muchos casos, representaban el surco de la tierra espiritual para sembrar la semilla divina. Pero, allí, encontró la frialdad de la piedra. El mármol de las soberbias columnas le dio inmediatamente la imagen de la situación. La cultura ateniense era bella y estaba bien cuidada, impresionaba por su magnífico exterior, mas estaba fría, con la rigidez de la muerte intelectual. Apenas Dionisio y una joven señora de nombre Dámaris y algunos servidores del palacio permanecían a su lado, extremadamente constreñidos, si bien propensos a la causa. No obstante la desilusión, Pablo de Tarso hizo lo posible por evitar la nube de tristeza que los envolvía a todos, comenzando por él mismo. Ensayó una sonrisa de conformidad e intentó algo de buen humor. Dionisio consolidó, aún más, su admiración por las poderosas cualidades de aquel hombre de apariencia muy simple, pero tan enérgico y consciente de sus convicciones. Antes de retirarse, Pablo habló de la posibilidad de fundar una iglesia, aunque fuese en un humilde santuario hogareño, donde se estudiase y comentase el Evangelio. Pero los presentes no regatearon excusas y pretextos. Dionisio afirmó que lamentaba no serle posible amparar tal cometido, dada la falta de tiempo. Dámaris alegó los impedimentos domésticos, los servidores del Areópago, uno por uno, manifestaron extremas dificultades. Uno era muy pobre, otro muy incomprendido, y Pablo recibió todas las negativas manteniendo una singular expresión fisonómica, como sembrador que se ve rodeado solamente de piedras y espinares. El apóstol de los gentiles se despidió con serenidad, pero, tan pronto se vio solo, lloró copiosamente. ¿A qué atribuir el doloroso fracaso? No pudo comprender, inmediatamente, que Atenas padecía de seculares intoxicaciones intelectuales, y suponiéndose desamparado por las energías del plano superior, el ex rabino dio expansión a un terrible desaliento. No se conformaba con la frialdad general, incluso, porque la nueva doctrina no le pertenecía a él y sí al Cristo. Cuando no lloraba reflejando su propio dolor, lloraba por el Maestro, juzgando que él, Pablo, no había correspondido a la expectativa del Salvador. Durante muchos días, no consiguió deshacer la nube de preocupaciones que ensombrecía su alma. Sin embargo, se encomendaba a Jesús y le suplicaba su protección para acometer los grandes deberes de su vida. En ese volcán de incertidumbres y amarguras, surgió el socorro del Maestro al apóstol muy amado. Timoteo llegó de Corinto, cargado de buenas noticias. 7. Las epístolas. El nieto de Loide traía al ex rabino muchas novedades confortantes. Le comunicó que ya había instalado a las dos señoras en la ciudad, que era portador de algunos recursos, y, además le habló del desenvolvimiento de la doctrina cristiana en la vieja capital de Acaya. Sobre todo, una noticia le fue particularmente agradable a Pablo. La mención de Timoteo de su encuentro con Áquila y Prisca. Aquellas dos personas que fueron tan solidarias en las dificultades extremas del desierto, trabajaban ahora en Corinto por la gloria del Señor. Se alegró íntima y profundamente.
Además de las muchas razones personales que lo llamaban a Acaya, esto es, los recuerdos indelebles de Jeziel y Abigail, el deseo de abrazar al matrimonio amigo fue también una razón decisiva para su partida inmediata. El valeroso predicador salía de Atenas muy abatido. El fracaso, ante la cultura griega, obligaba su espíritu indagador a los más torturantes razonamientos. Comenzaba a comprender la razón por la que el maestro había preferido a Galilea con sus cooperadores humildes y sencillos de corazón, entendía mejor el motivo de la palabra franca del Cristo sobre la salvación, y descifraba su predilección natural por los desamparados de la suerte. Timoteo notó su tristeza singular y en balde procuró convencerlo de la conveniencia de seguir por mar, en vista de las facilidades en el Pireo. Él insistió en ir a pie, visitando los sitios aislados del itinerario. Pero, os noto enfermo, objetaba el discípulo intentando disuadirlo. ¿No será más razonable que descanséis? Recordando los desalientos experimentados, el apóstol acentuaba, mientras podamos hacerlo, hay que valorar al trabajo como un elixir para todos los males. Además, es justo aprovechar el tiempo y la oportunidad. Pero, juzgo, justificaba el joven amigo, ¿qué podríais aplazar un poco? ¿Por qué aplazar? Contestó el ex rabino haciendo lo posible por deshacer el desaliento que traía de Atenas. Siempre tuve la convicción de que Dios tiene prisa del servicio bien hecho. Si eso constituye una característica de nuestras mezquinas actividades en las cosas de este mundo, ¿cómo aplazar o faltar con los deberes sagrados de nuestra alma con el Todopoderoso? El joven ponderó en lo acertado de aquellos alegatos y se calló. Así vencieron más de 60 kilómetros, con algunos días de marcha e intervalos de prédicas. En esa tarea entre gente sencilla, Pablo de Tarso se sentía más feliz. Los hombres del campo recibieron la buena nueva con mayor alegría y comprensión. Pequeñas iglesias domésticas fueron fundadas, no muy lejos del Golfo de Saren. Extasiado con los recuerdos cariñosos de Abigail, atravesó el istmo y entró en la bulliciosa ciudad, que tenía para entonces mucho movimiento. Abrazó a Loide y a Eunice en una casita del puerto de Cencreía y luego procuró entrevistarse con los viejos amigos del oasis de Dan. Los tres se abrazaron, llenos de infinito júbilo. Áquila y la compañera hablaron largamente de los servicios evangélicos, a los que habían sido llamados por la misericordia de Jesús. Con los ojos brillantes, como si hubiesen vencido una gran batalla, contaron al apóstol haber realizado el ideal de permanecer en Roma algún tiempo. Como tejedores humildes, habitaron en un viejo caserón en ruinas, en el Trastevere, haciendo las primeras prédicas del Evangelio en el mismo ambiente de las pompas cesarianas. Los judíos habían declarado guerra franca a los nuevos principios. Desde el primer anuncio de la buena nueva, se iniciaron grandes tormentas en el gueto del barrio pobre y desprotegido. Prisca relató cómo un grupo de israelitas apasionados había asaltado su aposento por la noche, con instrumentos de flagelación y de castigo. El marido se demoraba en el taller, y, sola no pudo esquivar los impiadosos azotes. Solo mucho más tarde fue socorrida por Áquila, que la encontró bañada en sangre. El apóstol tartense se alegraba por el socorro. Por su parte, contó a los amigos los dolores experimentados en todas partes, por pregonar el nombre de Jesucristo. Aquellos martirios en común eran presentados como favores de Jesús, como títulos eternos de su gloria. Quien ama se inquieta por dar alguna cosa y los que amaban al Maestro se sentían extremadamente venturosos en sufrir algo por devoción a su nombre. Deseoso de reinsertarse en la serenidad de sus realizaciones activas, olvidando la frialdad ateniense, Pablo comentó el proyecto de la fundación de una iglesia en Corinto, a lo que Áquila y su mujer se ofrecieron para colaborar en todos los servicios. Aceptando su generoso ofrecimiento, el ex rabino pasó a residir en su compañía, ocupándose diariamente de su oficio. Corinto era una sugestión permanente de recuerdos queridos de su corazón. Sin comunicar a los amigos las reminiscencias que borbollaban en su alma sensible, quiso volver a ver los sitios a los que Abigail se refería siempre con éxtasis. Con extremo cuidado, localizó la región donde debió existir el pequeño sitio del viejo Jochedeb, ahora incorporado al inmenso patrimonio de propiedades de los herederos de Licinio Minucio. Contempló la vieja prisión desde donde la novia pudo evadirse para salvarse de los malvados que habían asesinado a su padre y esclavizado al hermano. Meditó en el puerto de Cencreía, de donde había partido Abigail, un día, para conquistar su corazón, bajo los designios superiores e inmutables del Eterno. Pablo se entregó, en cuerpo y alma, al servicio rudo. La labor activa de las manos le proporcionó un suave olvido de Atenas. Comprendiendo la necesidad de un periodo de calma, indujo a Lucas a descansar en Troade,
ya que Timoteo y Silas habían encontrado trabajo como caravaneros. Pero, antes de volver a tomar las predicaciones, comenzaron a llegar a Corinto emisarios de Tesalónica, de Berea y de otros puntos de Macedonia, donde había fundado sus muy amadas iglesias. Las comunidades tenían asuntos urgentes que requerían delicadas intervenciones de su parte. Sintiéndose en dificultades para atender a todo con la presteza debida, llamó nuevamente a Silas y Timoteo para la cooperación indispensable. Ambos, valiéndose de las oportunidades de su profesión, pudieron contribuir de manera eficaz en la solución de los problemas imprevistos. Confortado por la ayuda de los amigos, Pablo habló por primera vez en la sinagoga. Su palabra vibrante logró un éxito extraordinario. Judíos y griegos hablaban de Jesús con entusiasmo. El tejedor fue invitado a proseguir con los comentarios religiosos, semanalmente. Pero, tan pronto como comenzó a abordar las relaciones existentes entre la ley y el Evangelio, repuntaron los desacuerdos. Los israelitas no toleraban la superioridad de Jesús sobre Moisés y si bien consideraban al Cristo como un profeta de la raza, no lo soportaban como Salvador. Pablo aceptó los desafíos, pero no conseguía sensibilizar corazones tan endurecidos. Las discusiones se prolongaron durante varios sábados seguidos, hasta que un día, cuando el verbo inflamado y sincero del apóstol censuraba los errores farisaicos con vehemencia, uno de los jefes principales de la sinagoga lo recriminó con aspereza: «Cállate, hablador impudente. La sinagoga ha tolerado tus embustes con verdaderos prodigios de paciencia, pero, en nombre de la mayoría, ordeno que te retires para siempre. No queremos saber de tu Salvador, exterminado como los canes en la cruz». Oyendo aquellas expresiones tan irrespetuosas al Cristo, el apóstol sintió como los ojos se le llenaban de lágrimas. Reflexionó con madurez en la situación y contestó: «Hasta ahora, en Corinto, procuré decir la verdad al pueblo escogido por Dios para el sagrado depósito de la unidad divina, pero si no la aceptáis, desde hoy buscaré a los gentiles. Y que caigan sobre vosotros mismos las injustas maldiciones lanzadas sobre el nombre de Jesucristo». Algunos israelitas más exaltados quisieron agredirlo, provocando un tumulto. Pero un romano de nombre Tito Justo, presente en la asamblea, y que desde la primera prédica, se sintió fuertemente atraído por la poderosa personalidad del apóstol, se aproximó y le extendió sus brazos de amigo. Pablo pudo salir incólume del recinto, encaminándose hacia la residencia del benefactor, que puso a su disposición todos los elementos imprescindibles para la organización de una iglesia activa. El tejedor estaba jubiloso. Era la primera conquista para llevar a término una fundación definitiva. Tito Justo, con la ayuda de todos los simpatizantes del Evangelio, adquirió una casa para dar inicio a los servicios religiosos. Áquila y Prisca fueron los principales colaboradores, además de Loide y Eunice, para que se ejecutasen los programas trazados por Pablo, de acuerdo con la querida organización de Antioquía. La iglesia de Corinto comenzó, entonces, a producir los más ricos frutos de espiritualidad. La ciudad era famosa por su depravación, pero el apóstol acostumbraba a decir que de los pantanos nacían, muchas veces, los lirios más bellos, y como donde hay mucho pecado hay mucho remordimiento y sufrimiento, en identidad con las circunstancias, la comunidad creció día a día, reuniendo a los creyentes más diversos que llegaban ansiosos por abandonar aquella Babilonia incendiada por los vicios. Con la presencia de Pablo, la iglesia de Corinto adquiría singular importancia y casi diariamente llegaban emisarios de las regiones más apartadas. Eran mensajeros de Gelasche pidiendo providencias para las iglesias de Pisidia, compañeros de Iconio, de Listra, de Tesalónica, de Chipre, de Jerusalén. Alrededor del apóstol se formó un pequeño colegio de seguidores, de compañeros permanentes, que colaboraban con él en los más mínimos trabajos. Pero Pablo se preocupaba intensamente. Los asuntos eran tan urgentes cuan variados. No podía olvidar el trabajo de su manutención, había asumido pesados compromisos con los hermanos de Corinto, debía estar atento a la recolecta destinada a Jerusalén, no podía despreciar a las comunidades fundadas con anterioridad. Poco a poco, comprendió que no bastaba con enviar emisarios. Los pedidos llovían de todos los sitios por donde había deambulado, llevando las alegrías de la buena nueva. Los hermanos, cariñosos y confiados, contaban con su sinceridad y dedicación, compeliéndolo a luchar intensamente. Sintiéndose incapaz de atender a todas las necesidades al mismo tiempo, el abnegado discípulo del Evangelio, valiéndose, un día, del silencio de la noche, cuando la iglesia se encontraba desierta, rogó a Jesús, con lágrimas en los ojos, que no le faltasen los recursos necesarios para el cumplimiento integral de la tarea. Terminada la oración,
se sintió envuelto por una suave claridad. Tuvo la impresión nítida de que recibía la visita del Señor. Arrodillado, experimentando una enorme conmoción, oyó una advertencia serena y cariñosa: no temas, decía la voz, prosigue enseñando la verdad y no te calles, porque estoy contigo. El apóstol dio curso a las lágrimas que fluían de su corazón. Aquel cuidado amoroso de Jesús, aquella exhortación en respuesta a su ruego, le penetraban el alma con ondas cariñosas. La alegría del momento daba para compensar todos los dolores y padecimientos del camino. Deseoso de aprovechar la sagrada inspiración del momento que huía, pensó en las dificultades para atender a las diversas iglesias fraternas. Eso bastó para que la voz dulcísima continuase: no te atormentes con las necesidades del servicio. Es natural que no puedas asistir personalmente a todos, al mismo tiempo. Pero es posible que puedas satisfacer a todos, simultáneamente, por los poderes del Espíritu. Procuró atinar con el sentido justo de la frase, pero tuvo dificultad íntima para conseguirlo. Sin embargo, la voz proseguía con dulzura: podrás resolver el problema escribiendo a todos los hermanos en mi nombre, los de buena voluntad sabrán comprender, porque el valor de la tarea no está en la presencia personal del misionero, sino en el contenido espiritual de su verbo, de su ejemplificación y de su vida. De ahora en adelante, Esteban permanecerá más unido a ti, transmitiéndote mis pensamientos, y el trabajo de evangelización podrá ampliarse en beneficio de los sufrimientos y de las necesidades del mundo. El dedicado amigo de los gentiles vio que la luz se extinguió, el silencio volvió a reinar entre las sencillas paredes de la iglesia de Corinto, pero, como si hubiese sorbido agua divina de las claridades eternas, conservaba el espíritu sumergido en un júbilo intraducible. Recomenzaría la labor con mayor ahínco, enviaría a las comunidades más distantes las noticias del Cristo. De hecho, al día siguiente, llegaron mensajeros de Tesalónica con noticias muy desagradables. Los judíos habían conseguido despertar, en la iglesia, nuevas y extrañas dudas y contiendas. Timoteo lo corroboraba todo con observaciones personales. Reclamaban la presencia del apóstol con urgencia, pero éste deliberó poner en práctica el consejo del maestro, y recordando que Jesús le había prometido asociar a Esteban a la divina tarea, juzgó que no debía actuar por sí solo y llamó a Timoteo y a Silas para redactar la primera de sus famosas epístolas. Así comenzó el movimiento de esas cartas inmortales, cuya esencia espiritual provenía de la esfera del Cristo, a través de la contribución amorosa de Esteban, compañero abnegado y fiel de aquel que se había erigido en la juventud en el primer perseguidor del cristianismo. Percibiendo el elevado espíritu de cooperación de todas las obras divinas, Pablo de Tarso nunca procuraba escribir solo, buscaba rodearse, en el momento, de los compañeros más dignos, se valía de sus inspiraciones, consciente de que el mensajero de Jesús, cuando no encontrase en su tono sentimental las posibilidades precisas para transmitir los deseos del Señor, tendrían los amigos los instrumentos adecuados. Desde entonces, las cartas amadas y célebres, tesoro de vibraciones de un mundo superior, eran copiadas y sentidas en todas partes. Y Pablo continuó escribiendo siempre, ignorando que aquellos documentos sublimes escritos muchas veces en horas de angustias supremas, no se destinaban a una iglesia en particular, sino a la cristiandad universal. Las epístolas lograron un éxito rápido. Los hermanos se las disputaban en los rincones más humildes, por su contenido de consolaciones, y el propio Simón Pedro, recibiendo las primeras copias, en Jerusalén, reunió a la comunidad y leyéndolas, conmovido, declaró que las cartas del convertido de Damasco debían ser interpretadas como cartas del Cristo a los discípulos y seguidores, afirmando, aún, que ellas señalaban un nuevo periodo luminoso en la historia del Evangelio. Altamente reconfortado, el ex doctor de la ley procuró enriquecer la iglesia de Corinto de todas las experiencias que traía de la institución antioqueña. Los cristianos de la ciudad vivían en un océano de júbilos indefinibles. La iglesia poseía su departamento de asistencia a los que necesitaban de pan, de vestuario y de remedios. Venerables ancianas ejercían la tarea santa de atender a los más desfavorecidos. Diariamente, por la noche, había reuniones para comentar un pasaje de la vida del Cristo. A continuación de la predicación central y a la ocurrencia de las manifestaciones de cada uno, todos entraban en silencio, a fin de ponderar lo que recibían del cielo a través de la profecía. Los no habituados al don de las profecías poseían facultades curadoras, que eran aprovechadas a favor de los enfermos, en una sala próxima. El medumnismo evangelizado, de los tiempos modernos, es el mismo profetismo de las iglesias apostólicas. Como acontecía a veces en Antioquía, surgían allí pequeñas discusiones en torno a puntos más difíciles de interpretación, que Pablo se apresuraba a calmar, sin perjuicio de la fraternidad edificadora.
Al finalizar los trabajos de cada noche, una oración cariñosa y sincera señalaba el instante de reposo. La institución progresaba a simple vista. Aliándose a la generosidad de Tito Justo, otros romanos de fortuna se aproximaron al Evangelio, enriqueciendo la organización con nuevas posibilidades. Los israelitas pobres encontraban en la iglesia un hogar generoso, donde Dios se les manifestaba en demostraciones de bondad, al contrario de las sinagogas, en cuyo recinto, en vez de pan para el hambre voraz, de bálsamo para las llagas del cuerpo y del alma, encontraban apenas la aspereza de preceptos tiránicos en los labios de sacerdotes sin piedad. Irritados con el éxito insuperable de la empresa de Pablo de Tarso, que se demoraba en la ciudad ya por 1 año y 6 meses, habiendo fundado un verdadero y perfecto abrigo para los hijos del Calvario, los judíos de Corinto tramaron un movimiento terrible de persecución contra el apóstol. La sinagoga se quedaba vacía. Era necesario extinguir la causa de su desprestigio social. El ex rabino de Jerusalén pagaría muy caro la audacia de la propaganda del Mesías nazareno en detrimento de Moisés. Era procónsul de Acaya, con residencia en Corinto, un romano generoso e ilustre, que acostumbraba a actuar siempre de acuerdo con la justicia, en su vida pública. Hermano de Séneca, Junio Galío era un hombre de gran bondad y fina educación. El proceso iniciado contra el rabino fue a parar a sus manos, sin que Pablo tuviese la más mínima noticia, y era tan grande el bagaje de acusaciones levantadas por los israelitas, que el administrador fue compelido a determinar la prisión del apóstol para el interrogatorio inicial. La sinagoga pidió, con particular empeño, que le fuese delegada la tarea de conducir al acusado al tribunal. Lejos de conocer el móvil del pedido, el procónsul concedió el permiso necesario, determinando la comparecencia de los interesados a la audiencia pública del día siguiente. En posesión de la orden, los israelitas más exaltados deliberaron prender a Pablo en la víspera, en un momento en el que el acto pudiese escandalizar a toda la comunidad. Por la noche, justamente cuando el ex rabino comentaba el Evangelio, tomado de profundas inspiraciones, el grupo armado se paró en la puerta, destacándose algunos judíos más eminentes que se dirigieron al interior. Pablo oyó la voz de prisión, con extrema serenidad. Pero, otro tanto no aconteció con la asamblea. Hubo un gran tumulto en el recinto. Algunos jóvenes más exaltados apagaron las antorchas, pero el apóstol valeroso, en un ruego solemne y conmovedor, gritó con fuerza: «Hermanos, ¿acaso queréis al Cristo sin dar testimonio?». La pregunta resonó en el ambiente, conteniendo todos los ánimos. Siempre sereno, el ex rabino ordenó que encendiesen las luces, y extendiendo los pulsos a los judíos admirados, dijo con acento inolvidable: «Estoy listo». Un componente del grupo, despechado con aquella superioridad espiritual, avanzó y le dio unos azotes en pleno rostro. Algunos cristianos protestaron, los portadores de la orden de Galío respondieron con aspereza, pero el prisionero, sin demostrar el más leve resentimiento, clamó en voz aún más alta: «Hermanos, regocijémonos en Jesucristo. Estemos tranquilos y jubilosos porque el Señor nos juzgó dignos». Gran serenidad se estableció entonces en la asamblea. Varias mujeres sollozaban muy bajo. Aquila y la esposa dirigían al apóstol una inolvidable mirada, y la pequeña caravana se dirigió a la cárcel, en la sombra de la noche. Tirado en el fondo de un calabozo húmedo, Pablo fue atado al tronco del suplicio y tuvo de soportar la flagelación de los 39 azotes. Él mismo estaba sorprendido. Sublime paz le bañaba el corazón de suaves consuelos. No obstante sentirse solo, entre perseguidores crueles, experimentaba una nueva confianza en Cristo. En esas disposiciones, no le dolían los latigazos crueles, en balde los verdugos intentaban acribillar su espíritu ardiente, con insultos e ironías. En la prueba ruda y dolorosa, comprendió, alegremente, que había alcanzado la región de la paz divina, en el mundo interior, que Dios concede a sus hijos después de las luchas acerbas e incesantes mantenidas por ellos en la conquista de sí mismos. Otras veces, el amor por la justicia lo había conducido a situaciones apasionadas, a deseos mal contenidos, a polémicas ásperas, pero allí, enfrentado los azotes que le caían en los hombros semidesnudos, abriendo surcos sangrientos, tenía un recuerdo más vivo del Cristo, así como la impresión de estar llegando a sus brazos misericordiosos, después de caminatas terribles y ásperas, desde la hora en la que había caído a las puertas de Damasco, bajo una tempestad de lágrimas y tinieblas. Sumergido en pensamientos sublimes, Pablo de Tarso sintió su primer gran éxtasis. Ya no oyó los sarcasmos de los verdugos inflexibles, sintió que su alma se dilataba al infinito, experimentando sagradas emociones de indecible ventura. Suave sueño le anestesió el corazón,
y solamente por la madrugada, volvió en sí del tierno descanso. El sol lo visitaba alegre, a través de las rejas. El valeroso discípulo del Evangelio se levantó bien dispuesto, recompuso su ropa y esperó pacientemente. Solo después de mediodía, 3 soldados descendieron a la cárcel de las disciplinas judaicas, retirando al prisionero para conducirlo ante el procónsul. Pablo compareció a la barra del tribunal, con inmensa serenidad. El recinto estaba lleno de israelitas exaltados, pero el apóstol notó que la asamblea se componía, en su mayoría, de griegos de fisonomía simpática, muchos de ellos conocidos personales suyos de los trabajos de asistencia de la iglesia. Junio Galío, muy consciente de su cargo, se sentó bajo la mirada ansiosa de los espectadores llenos de interés. El procónsul, de conformidad con la práctica judicial, tendría que oír a las partes en litigio, antes de pronunciar cualquier veredicto, a pesar de las quejas y acusaciones expuestas en el pergamino. Por los judíos hablaría uno de los mayores de la sinagoga de nombre Sóstenes, pero, como no apareciese el representante de la iglesia de Corinto para la defensa del apóstol, la autoridad reclamó el cumplimiento de la medida sin pérdida de tiempo. Pablo de Tarso, muy sorprendido, rogaba íntimamente a Jesús para que fuese el patrono de su causa, cuando se destacó un hombre que se proponía exponer el caso en nombre de la iglesia. Era Tito Justo, el romano generoso, que no despreciaba la ocasión para dar testimonio de su fe. Se verificó entonces un hecho inesperado. Los griegos de la asamblea prorrumpieron en frenéticos aplausos. Junio Galío determinó que los acusadores iniciarían las declaraciones públicas necesarias. Sóstenes comenzó a hablar con gran aprobación de los judíos presentes. Acusaba a Pablo de blasfemo, desertor de la ley y hechicero. Se refirió a su pasado, con evidente mordacidad. Contó que sus propios parientes lo habían abandonado. El procónsul oía atento, pero no dejó de mantener una actitud curiosa. Con el índice de la mano derecha comprimía un oído, sin prestar atención a la estupefacción general. No obstante, el mayoral de la sinagoga se desconcertaba con aquel gesto. Terminada la apasionada e injusta difamación, Sóstenes interrogó al administrador de Acaya, con relación a su actitud, que exigía un esclarecimiento, a fin de no ser tomada como desconsideración. Pero, Galío, muy calmado, respondió en tono humorístico: supongo no estar aquí para dar satisfacción de mis actos personales y sí para atender a los imperativos de la justicia. Pero, en obediencia al código de fraternidad humana, declaro que, a mi manera de ver, todo administrador o juez en causa ajena deberá reservar un oído para la acusación y otro para la defensa. Mientras los judíos fruncían el ceño extremadamente confundidos, los corintios reían gustosamente. Pablo mismo halló mucha gracia en la confesión del procónsul, sin poder disfrazar la sonrisa buena que iluminaba repentinamente su fisonomía. Pasado el incidente humorístico, Tito Justo se aproximó y habló sucintamente de la misión del apóstol. Sus palabras obedecían a un amplio soplo de inspiración y belleza espiritual. Junio Galío, oyendo la historia del convertido de Damasco, de los labios de un compatricio, se mostró muy impresionado y conmovido. De vez en cuando, los griegos prorrumpían en exclamaciones de aplausos y júbilo. Los israelitas comprendieron que perdían terreno de momento a momento. Al finalizar los trabajos, el jefe político de Acaya tomó la palabra para concluir que no veía crimen alguno en el discípulo del Evangelio, que los judíos debían, antes de cualquier acusación indebida, examinar la obra generosa de la iglesia de Corinto, por cuanto, en su opinión, no había agravio a los principios israelitas, que la sola controversia de palabras no justificaba violencias, concluyendo que las acusaciones eran injustas y declarando no desear la función de juez en asuntos de aquella naturaleza. Cada conclusión formulada era ruidosamente aplaudida por los corintios. Cuando Junio Galío declaró que Pablo debía considerarse en plena libertad, los aplausos alcanzaron al delirio. La autoridad recomendó que la retirada se hiciese en orden, pero los griegos aguardaron el descenso de Sóstenes, y cuando surgió la figura solemne del maestro, lo atacaron sin piedad. Establecido un enorme tumulto en la larga escalera que separaba el tribunal de la vía pública. Tito Justo se acercó afligido al procónsul y le pidió que interviniese. Pero, Galío, continuó preparándose para regresar a su casa, dirigió a Pablo una mirada de simpatía y agregó: con toda calma, no nos preocupemos. Los judíos están muy habituados a esos tumultos. Si como juez, resguardé un oído, me parece que Sóstenes debería resguardar el cuerpo entero, en su calidad de acusador. Y se dirigió al interior del edificio en actitud impasible. Fue entonces cuando Pablo,
surgiendo en el tope de la escalera, gritó: «Hermanos, apaciguaos por amor a Cristo». La exhortación cayó de lleno sobre la numerosa y tumultuaria turba. El efecto fue inmediato. Cesaron los rumores y los improperios. Los últimos contendientes paralizaron sus brazos inquietos. El convertido de Damasco acudió apresurado a socorrer a Sóstenes, cuyo rostro sangraba. El acusador implacable del día fue conducido con extremos cuidados hasta su residencia por los cristianos de Corinto, atendiendo a los ruegos de Pablo. Muy despechados con el fracaso, los israelitas de la ciudad maquinaron nuevas embestidas, pero el apóstol, reuniendo a la comunidad del Evangelio, declaró que deseaba partir para Asia, a fin de atender a los insistentes llamamientos de Juan I, en la fundación definitiva de la iglesia de Efeso. Los corintios protestaron amistosamente, procurando retenerlo, pero el ex rabino expuso con firmeza la conveniencia del viaje, contando con regresar en poco tiempo. Todos los cooperadores de la iglesia estaban desolados. Principalmente Febe, notable colaboradora de su esfuerzo apostólico en Corinto, no conseguía ocultar las lágrimas del corazón. El dedicado discípulo de Jesús les hizo ver que la iglesia estaba fundada, solicitando apenas la continuidad de la atención y cariño de los compañeros. No sería justo, a su manera de ver, enfrentar de nuevo la ira de los israelitas, pareciéndole razonable esperar la ayuda del tiempo para las realizaciones necesarias. Un mes después, partió en dirección de Efeso, llevando consigo a Aquila y a la esposa, que se dispusieron a acompañarlo. Despidiéndose de la ciudad, tuvo el pensamiento vuelto hacia el pretérito, para las esperanzas de ventura terrestre que los años habían absorbido. Visitó los sitios donde Abigail y el hermano habían jugado en la infancia, se saturó de recuerdos suaves e inolvidables y en el puerto de Cencreia, rememorando la partida de la novia muy amada, se rapó la cabeza, renovando sus votos de fidelidad eterna, de acuerdo con las costumbres de la época. Después de un viaje difícil, repleto de penosos incidentes, Pablo y los compañeros llegaron al punto destinado. La iglesia de Efeso enfrentaba problemas torturantes. Juan luchaba seriamente para que el esfuerzo evangélico no degenerase en polémicas estériles. Pero, los tejedores llegados de Corinto le echaron una mano fuerte en la cooperación imprescindible. En medio de las acaloradas discusiones que tuvo que mantener con los judíos en la sinagoga, el ex rabino no olvidó ciertas realizaciones sentimentales que anhelaba desde hacía mucho tiempo. Con delicadeza extrema, visitó a la madre de Jesús en su sencilla casita, que daba para el mar. Se impresionó fuertemente con la humildad de aquel ser tan sencillo y amoroso, que más se asemejaba a un ángel vestido de mujer. Pablo de Tarso se interesó por sus narraciones cariñosas, sobre la noche del nacimiento del Maestro, grabó en lo más íntimo de sí sus divinas impresiones y prometió volver en la primera oportunidad a fin de recopilar los datos indispensables para el Evangelio que pretendía escribir para los cristianos del futuro. María se puso a su disposición, con gran alegría. Pero el apóstol, después de cooperar por algún tiempo en la consolidación de la iglesia, considerando que Aquila y Prisca se encontraban bien instalados y satisfechos, resolvió partir, buscando nuevos rumbos. En balde los hermanos procuraron disuadirlo, rogando que permaneciese por más tiempo en la ciudad. Prometiendo regresar tan pronto como las circunstancias lo permitiesen, alegó que necesitaba ir a Jerusalén, a llevar a Simón Pedro el fruto de la colecta de años consecutivos en los lugares que había recorrido. El hijo de Zebedeo, que conocía el antiguo proyecto, le dio la razón para emprender el viaje sin más demora. Como ya se encontraban de nuevo a su lado, Silas y Timoteo le hicieron compañía en esa nueva excursión. Venciendo enormes dificultades, pero predicando siempre la buena nueva con verdadero entusiasmo devocional, llegaron al puerto de Cesarea, donde permanecieron algunos días, instruyendo a los interesados en el conocimiento del Evangelio. De allí, se dirigieron a pie para Jerusalén, distribuyendo consolaciones y curas, a lo largo de los caminos. Llegados a la capital del judaísmo, el ex pescador de Cafarnaún los recibió con enorme júbilo. Simón Pedro presentaba gran abatimiento físico, a causa de las terribles e incesantes luchas para que la iglesia soportase sin mayores desasosiegos las tempestades iniciales, pero sus ojos guardaban la misma serenidad característica de los discípulos fieles. Pablo le entregó, con alegría, la pequeña fortuna, cuya aplicación iría a asegurar una mayor independencia a la institución de Jerusalén para el desarrollo justo de la obra de Cristo. Pedro lo agradeció conmovido y lo abrazó con lágrimas. Los pobres, los huérfanos, los ancianos desamparados y los convalecientes tendrían de ahora en adelante una escuela bendita de trabajo santificante. Pedro notó que el ex rabino también estaba quebrantado del cuerpo.
muy delgado, muy pálido, cabellos ya grisáceos, todo en él denunciaba la intensidad de las luchas empeñadas. Las manos y el rostro estaban llenos de cicatrices. El ex pescador, ante lo que veía, le habló con entusiasmo de sus epístolas, que se esparcían por todas las iglesias y eran leídas con avidez, con profunda experiencia en problemas de orden espiritual. Expresó la convicción de que aquellas cartas provenían de una inspiración directa del Maestro Divino, observación que Pablo de Tarso recibió muy conmovido, dada la espontaneidad del compañero. Aparte de todo, agregaba Simón placenteramente, no podía haber un elemento educativo de tan elevado alcance como aquel. Conocía cristianos de Palestina que guardaban numerosas copias del mensaje a los tesalonicenses. Las iglesias de Jope y Antipatris, por ejemplo, comentaban las epístolas, frase por frase. El ex rabino sintió inmenso consuelo para proseguir la lucha redentora. Después de algunos días, se dirigió a Antioquía con los discípulos. Descansó algún tiempo junto a los compañeros muy amados, pero su poderosa capacidad de trabajo no le permitía mayores intermitencias de reposo. En esa época, no pasaba una semana que no recibiese representaciones de diversas iglesias, de los puntos más distantes. Antioquía de Pisidia sumariaba dificultades, Iconio reclamaba nuevas visitas, Berea rogaba providencias. Corinto necesitaba de esclarecimientos. Colosas insistía por su urgente presencia. Pablo de Tarso, valiéndose de los compañeros de ocasión, les enviaba nuevos mensajes, atendiendo a todos con el mayor cariño. En tales circunstancias, nunca más el apóstol de los gentiles estuvo solo en su tarea evangelizadora. Siempre asistido por numerosos discípulos, sus epístolas, que permanecerían para los cristianos del futuro, están, en su mayoría, repletas de referencias personales, suaves y dulces. Terminando su permanencia en Antioquía, regresó a su ciudad natal, hablando allí de las verdades eternas y consiguiendo despertar a gran número de tartenses para las realidades del Evangelio. Enseguida, se internó de nuevo por las alturas del Tauro, visitó las comunidades de toda la Galacia y Frigia, levantando el ánimo de los compañeros de fe, en lo que empleó elevado porcentaje de tiempo. En ese afán incansable e incesante, consiguió organizar grupos de nuevos discípulos para Jesús, distribuyendo grandes beneficios en todos los lugares iluminados por su palabra edificante, que también estaba bien ilustrada con hechos. En todas partes, luchas sin treguas, alegrías y dolores, angustias y amarguras del mundo, que no llegaban a disminuir las esperanzas en las promesas de Jesús. De un lado, eran los israelitas rigurosos, enemigos férreos y declarados del Salvador; del otro, los cristianos indecisos, vacilando entre las conveniencias personales y las falsas interpretaciones. No obstante, el misionero tartense, conociendo que el discípulo sincero tendrá que experimentar todos los días las sensaciones de la puerta estrecha, nunca se dejó vencer por el desánimo, renovando a cada hora el propósito de soportarlo todo, actuar, hacer y edificar por el Evangelio, entregado totalmente a Jesucristo.